Hola, buenos días. Mi nombre de escribir es Ana Cristina Herreros y mi nombre de contar es Ana Griot. Y soy editora, escritora y narradora. Y vengo aquí a contaros unos cuentos. Pero antes de empezar a contar me quiero presentar. Yo nací en León, en el norte de España, hace no mucho tiempo. Y cuando era pequeña mi padre me llevaba todos los domingos a casa de una señora que tenía un pañuelo negro que ataba aquí con un doble nudo. Tenía una ceja que le recorría la frente de lado a lado. Tenía una nariz ganchuda con una verruga. Tenía una barbilla picuda con 3 pelos duros que cuando te besaba tú sentías lagartijas que te recorrían el cuerpo. Y tenía unos dedos largos, largos, largos y las manos siempre muy frías, muy frías, muy frías. Y mi padre me llevaba todos los domingos a ver a esta señora. Pero no era una bruja, como estáis pensando. Era mi abuela. Y mi abuela nunca me contó un cuento. Y mira que yo me empeñaba. Abuela, contame un cuento. Y mi abuela nada. Mi abuela no me contó nunca un cuento porque ella perteneció a una generación de mujeres que tenían miedo. Y la gente que tiene miedo, calla. Así que mi abuela callaba todo. Callaba su historia, callaba las canciones que le cantaban cuando era niña, callaba los cuentos que le contaran. Y a mí me tocó aprender a escuchar en silencio y querer a la gente que no tiene voz y que no cuenta, pero que cuenta más que nadie. Mi abuela no contaba cuentos, contaba uno, pero contaba uno que no contaba nada. Mirad. Había una vez un rey que tenía 3 hijas, las princesas. Las metió en 3 botijas y las tapó con un pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un rey que tenía 3 hijas, las princesas. Las metió en 3 botijas y las tapó con un pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un rey que tenía 3 hijas, las princesas. Las metió en 3 botijas y las tapó con un pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un rey que tenía 3 hijas, las princesas. Las metió en 3 botijas y las tapó con un pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y así todo el rato. Y daba igual que dijeras que sí o que no, porque siempre te contaba esto, que ni es cuento, ni es nada. Que es una de estas historias que cuenta la gente que no quiere contar cuentos. Así que este fue el único cuento, o el único no cuento, que me contó mi abuela. Me tocó aprender a leer para escuchar los cuentos que mi abuela no me contaba, y leí tanto que acabé en la universidad, en León, en Salamanca, en Italia y luego en Madrid. Y aquí me hice doctora en lengua y literatura española hispanoamericana. Después me hice editora en una editorial en Siruela y después fui narradora y escritora. Y uno de los libros que más me gustan y que más quiero es este libro, el libro de monstruos españoles, que recibió el Premio Nacional al Libro Mejor Editado en 2009. Es un libro que me ha acompañado muchísimo, porque yo de niña siempre tenía mucho miedo. Me daba miedo todo. Así que me encantaba leer historias de miedo. Historias de miedo, porque sobre todo me encantaba leerlas con más gente. O me encantaba que me contaran historias de miedo también. Porque no cuentos que no me contaban, pero historias de miedo. Porque cuando tú tienes miedo con otro, es como, da como gustito sentir miedo con alguien. Bueno, pues estos son monstruos españoles. Fijaos, en España, en la península ibérica, hay un montón de monstruos y en este libro han venido a darse cita. Están divididos en 4 bloques. Los monstruos que viven en los bosques y en las cuevas. Los monstruos que viven en las aguas. Los monstruos que viven en los aires y los monstruos que viven en el fuego. En los fuegos que calientan nuestros hogares. Y vamos a empezar con los monstruos que viven en los bosques y cuevas. Este de aquí es el ojáncano. El ojáncano vive en el norte de la península ibérica. Es un monstruo que procede de un monstruo griego y se llama, en el mundo griego, el cíclope. Y este monstruo tiene un ojo aquí, por eso se llama ojáncano. Tiene una boca así de grande, unos dientes que salen de aquí y llegan aquí a la vuelta. Este monstruo come niños y niñas, pero no mastica. Te traga entero, vas al monstruo, luego del estómago vas al intestino delgado, al grueso, y después
te defeca, te expulsa, pero en Cantabria, que es un sitio muy bonito de España, y así hacéis turismo. Bueno, este monstruo tiene una esposa, la Ojáncara, que es una monstrua peluda, que no se peina, con la boca enorme, con un ojo aquí. Y estos monstruos proceden, como decía, de una estirpe de monstruos que viven en el Mediterráneo. Son monstruos que viven en los bosques, vivían en las cuevas y a veces viven en cabañas oscuras en lo profundo del bosque. Algunas veces se vienen a vivir a los desvanes de casa. Y el primer cuento que os quiero contar se llama Paporco y es mi último libro. Paporco es la historia de un monstruo. Un monstruo, mirad, peludo, así como vuestros padres, pero más. Y calvo por aquí. A diferencia de vuestros padres, Paporco no se corta las uñas. Vuestros padres sí, pero Paporco no. Y Paporco vive en lo más profundo del bosque, donde viven las cosas que nos producen inquietud, como los lobos. Este monstruo vive en lo más profundo del bosque. Y para que la gente del pueblo esté tranquila y sepa que Paporco no se va a venir a comer a ningún niño ni a ninguna niña, cada día una familia le lleva de comer. Y aquel día le tocaba a la familia de Pietrino. Y la familia de Pietrino, Pedrín, era una familia muy pobre. Tan pobre que un día comían y al día siguiente no. Al día siguiente sí y al día siguiente no. Y aquel día les tocaba no comer, pero también les tocaba llevar la comida al monstruo Paporco. Así que la madre se fue a casa de una vecina, pidió carne picada, hizo unas albondiguitas así chiquititas, chiquititas, una cazuela así de grande. Después se fue a casa de otra vecina y pidió harina de maíz, hizo una torta así de grande. Y cuando tuvo las albondiguillas y la torta de maíz, se asomó por la ventana para llamar a su hijo, Pedrín, que jugaba en la calle. ¡Pedrín! Y Pedrín ni caso. Pero la madre insistió, que las madres son de mucho insistir. ¡Pedrín! Y Pedrín levantó la cabeza de la pelota y dijo: ¿qué quieres, mamá? Que subas ahora mismo y te vayas a llevar la comida a Paporco, porque como Paporco se despierte con hambre, sale de su casa, atraviesa el bosque, llega al pueblo, abre la boca y ¡guau! Se come un niño o dos. Venga, corre a llevar la comida al Paporco y no te entretengas, ¿eh? Pietrino dijo: ¡ay, mamá, que ya voy! Y subió las escaleras de su casa. Cogió la cazuela con las albondiguillas, puso encima la tapa, puso encima la torta y salía por la puerta de su casa cuando su madre le dijo: cuidadito, que te conozco. No te entretengas. Corriendo a llevar la comida a Paporco. Venga. Y Pedrín dijo: que ya voy, mamá. Cogió la cazuela que había dejado en el suelo para escuchar a su madre y salió por la puerta de su casa. Iba caminando por el bosque cuando de pronto un hambre, porque no había comido ese día y tenía un hambre. Y dijo: mira, me voy a comer una albondiguita. Total, hay muchas, Paporco no se va a enterar. Levantó la tapa, quitó la torta, agarró una albondiguilla y se la comió. Y otra, 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 y otra. Y cuando se quiso dar cuenta, se las había comido todas. ¡Oh! ¿El Paporco se me va a comer a mí? Pues si se me come, que me pille alimentado. Y cogió la torta y raca, de un bocado, que se la comió. Y seguía caminando a casa del Paporco con la cazuela que solo contenía salsa de tomate, cuando por el caminito vio un montón de cabras. Y donde hay cabra, hay caca de cabra. Y dijo: ¡no, mira! Como las albondiguillas de mi madre. Así que puso la cazuela en el suelo y empezó a echar la caca de cabra. Y cuando tuvo bien llena la cazuela de caca de cabra, cogió un palo del camino y cuando tuvo bien removida la caca de cabra con el tomate, agarró la cazuela y se fue a casa del Paporco. Pero caminando que iba, cuando por el caminito encontró un montón de vacas. Y donde hay vacas, hay caca de vaca. Y el Pedrín dijo: ¡anda, mira! Como la torta de mi madre, solo que un poquito requema. Espantó las moscas, quitó las hierbas, agarró la caca por los dos lados, que las cacas, cuando están secas, se pueden coger, chicos. Que esto es una cosa que no nos enseñan en la escuela, no entiendo yo por qué. Puso la caca encima de la cazuela, agarró la cazuela y se fue a casa del Paporco. Y cuando llegó a casa del Paporco llamó: ¡Paporco!
que aquí te dejo la comidita. Y se escondió detrás de un árbol. Y Paporco comenzó a bajar las escaleras. Pietrino estaba allí escondidito detrás del árbol. Y Paporco siguió bajando las escaleras. Y cuando llegó Paporco abajo, Pedrín salió de detrás del árbol y dijo: Paporco, que ahí te dejo la comidita, que te aproveche. Y se marchó corriendo al pueblo. El Paporco quitó la torta, quitó la tapa, agarró la cazuela por las dos asas y ¡raca! ¡Bleh! ¡Qué asco! Me han puesto de comer albondiguillas de espinacas. ¡Bleh! Y para quitarse el mal sabor de boca, cogió la torta y ¡raca! De un bocado. Se le había quedado un poquito aquí. Miró y dijo: si esto es caca de vaca. Subió corriendo a las escaleras hasta una buhardilla que había en lo alto de su casa. Abrió la ventana, se asomó y vio a Pedrín que corría en dirección al pueblo. Y Paporco le gritó: ¡Pedrín! ¡Ya verás esta noche! Y Pedrín se fue a su casa y no le contó nada a su madre, porque si no su madre... Pero Pedrín, aquella noche, se fue a dormir con su abuela, porque Pedrín todas las noches dormía con su abuela. Y aquella noche estaba con su abuela, durmiendo al calorcico la abuela. Mira. Cuando de pronto dieron las 12 de la noche y Pedrín escuchó. ¿Sabéis qué era? No, no era el Paporco, era el reloj de la iglesia que daba las 12 de la noche. Cuando de pronto escucharon abajo una voz que decía: Pedrín, Pedrón, que ya voy por el primer escalón. ¡Ay, abuela! ¿Quién será? Cállate, hijo, que ya se irá. Que no me voy, no, que voy subiendo por el segundo escalón, Pedrín, Pedrón. ¡Ay, abuela! ¿Quién será? Cállate, hijo, que ya se irá. Que no me voy, no, que voy subiendo por el tercer escalón, Pedrín, Pedrón. ¡Ay, abuela! ¿Quién será? Cállate, hijo, que ya se irá. Que no me voy, no, que voy subiendo por el cuarto escalón, Pedrín, Pedrón. ¡Ay, abuela! ¿Quién será? Cállate, hijo, que ya se irá. Que no me voy, no, que voy subiendo por el quinto escalón, Pedrín, Pedrón. ¡Ay, abuela! ¿Quién será? Cállate, hijo, que ya se irá. Que no me voy, no, que voy subiendo por el sexto escalón, Pedrín, Pedrón. ¡Ay, abuela! ¿Quién será? Que no me voy, no, que voy subiendo por el séptimo escalón, Pedrín, Pedrón. ¡Ay, abuela! ¿Quién será? Que no me voy, no, que voy subiendo por el octavo escalón, Pedrín, Pedrón. ¡Ay, abuela! ¿Qué será? Que no me voy, no, que voy subiendo por el noveno escalón. Y cuando llegó al noveno escalón, el Paporco se cayó por la escalera, porque estaba muy gordo y se rompió el escalón. Y se hizo un chichón así grande, que cuando le picaba la cabeza se tenía que rascar así. Y fue así como Paporco se marchó de este pueblo y se fue a vivir al pueblo de al lado, a comerse a los vecinos. Y fue así como este pueblo se vio libre de aquel monstruo dragón llamado Paporco, gracias a la valentía de un niño pequeño llamado Pedrín, Pedrón. Bueno, chicos, pues esta era la historia de un monstruo que bien podría ser el zángano, o el Paporco, o el cíclope. Pero en los bosques viven otros seres. Este se llama el Basajaun, que es el señor de los bosques salvajes. Es un monstruo que vive en el País Vasco. Tiene un pie grande y uno circular. Y cuando uno ve una huella de pie grande y huella circular, puede ser que el Basajaun esté cerca. Se sabe que anda cerca porque seguramente alguna vez habéis caminado por el bosque y habéis tropezado con una rama. Pues igual era una rama. Era el Basajaun que se mimetiza, se oculta en el bosque porque parece un árbol. Seguramente antes le habéis pegado una patada a un insecto, o habéis pisado una hormiga o algo así. Este es un gigante Silván de la Peña que vive en Aragón, en San Juan de la Peña. Esta es una serpiente de 7 cabezas, una serpiente que tiene
un diamante aquí en la cabeza. Dicen que quien consigue el diamante de la serpiente tiene suerte toda la vida. Estos de aquí son enanos. Unos enanos que no hay que confundir con duendes porque estos viven en el bosque, en lo más profundo de las cuevas. Este es el hombre lobo, el lobisome. Este es de Galicia, pero lo hay por todas partes, también en América. Este se llama el oricuerno y es como una especie de unicornio, pero como es de la Mancha Manchega, de Cuenca, en lugar de un cuerno tiene 3. Y por esa razón se le llama oricuerno, porque tiene 3 cuernos y porque da el origen con el cuerno. Porque si te lo encuentras por ahí, te toca con su cuerno, si eres chico, te convierte en chica. Y si eres chica, te convierte en chico. Fijaos. Y esta de aquí es la serrana de la Vera. Es una mujer, metamujer, pero tiene la pata de caballo. Y solamente la placa, escuchar música. Porque a los monstruos les encanta la música. Ahora quiero enseñaros los monstruos de las aguas. Bueno, no son monstruos, son monstruas. Las hay de agua salada, las sirenas. Y las hay de agua dulce, las ninfas, las anjanas, las xanas, las lamiac, las mouras o mozas de agua. Todas son lo mismo. Las sirenas viven en los mares. Al principio tenían forma de mitad pájaro, mitad mujer, y vivían en los acantilados, cerca del mar. Después, en la Edad Media, se volvieron mitad mujer, mitad pez. Y dicen que los marinos se pierden cuando escuchan su hermoso canto. Pero se pierden porque la sirena canta y en su canto cuenta lo bien que huele el pelo de la esposa del marino, lo bien que huele el guiso que ella cocina, lo calentitas que están las sábanas donde ella se acuesta. Y al marinero le entra la prisa por volver a su casa y se pierde, porque lo que pierde es la prisa. Estas sirenas dicen que hubo un ser intrépido e ingenioso que se llamó Ulises, Odiseo, y que se libró de ellas porque se hizo atar al palo, al mástil de su navío. Y mientras todos se taparon las orejas con cera, él pudo escucharlas. Pero como estaba atado, no pudo acudir a su llamado. Pues hay sirenas en todas partes del mundo. Y estas son las mozas de agua, que en Cataluña se llaman donas d'aigua y en Baleares donas d'aigo. Son mujeres que tienen costumbres extrañas. Barren la casa por la noche, cocinan por la noche, hacen todo de noche, así que si tenéis alguna madre que cocina de noche o barre de noche, cuidado, porque igual tenéis una madre ninfa. No pasa nada porque son madres excelentes. Producen embobamiento. Pero uno se queda embobado mirándolas y escuchándolas porque también cantan muy bien. La historia que os voy a contar ahora es la historia de una mujer de agua. Y es una historia que cuentan que sucedió en Cataluña. Cuentan que hubo en Cataluña un hombre que se llamaba el señor de Vielpersanc. Y el señor de Vielpersanc era un hombre que ya tenía más de 30 años y no se había casado. Y la gente del pueblo decía, ¡ay! ¿Y por qué el señor de Vielpersanc no se casará? Con lo buen mozo que es y con la de tierras que tiene. ¡Qué raro! Y la gente murmuraba porque en esa época, estoy hablando de tiempos muy antiguos, la gente se casaba muy pronto, a veces antes de cumplir 20 años. Y el señor de Vielpersanc no se había casado. Tenía una casita, un montón de huertas. Y al lado de la casita tenía un pozo de donde sacaba el agua. Y todas las mañanas el señor de Vielpersanc se iba a cultivar sus huertas. Pero un día volvió del campo y se dio cuenta de que la casa estaba perfectamente ordenada. Y él muy ordenado no era. Y además, encima de la mesa había un plato con comida.
y aquello le extrañó un montón, porque no tenía vecinos. Los vecinos vivían lejos, lejos, lejos. Así que se quedó muy extrañado. Pero bueno, se comió su cena y se acostó a dormir. Y al día siguiente se levantó y se fue también a trabajar. Y cuando volvió, lo mismo. Allí estaba el plato de comida humeante y la casa ordenada. Así que el tercer día decidió esconderse detrás de la casa y ver qué sucedía. Y así hizo. Hizo como que se iba, comenzó a caminar por el camino, pero dio un rodeo y se escondió detrás de su casa. Y cuando dieron las 12 del mediodía, vio como del pozo salía una hermosa mujer, vestida con un traje de algas verde. La mujer entró en la casa del señor de Vielpersank. Empezó a ordenarlo todo y se puso a cocinar. El señor de Vielpersank se quedó anonadado, contemplando a aquella mujer. Pero cuando ella intentó volver al pozo para desaparecer en la profundidad del pozo, el señor de Vielpersank tapó el pozo con una enorme tapa de madera. Y ella no pudo regresar a su pozo. El señor de Vielpersank la miró y le dijo: «¡Oh! Eres hermosa y muy trabajadora. ¿Tú te quieres casar conmigo?» Y aquella mujer le dijo: «Me casaré contigo, pero con una condición. Nunca habrás de llamarme moza de agua. Nunca habrás de recordarme el lugar de donde salía para limpiar tu casa. Nunca, ¿lo oyes?». Y el señor de Vielpersank, que se había enamorado de aquella mujer, dijo: «Prometo que así será». Y fue así como se casaron el señor de Vielpersank y la mujer de agua. Y se quisieron tanto que nacieron 2 niños con los ojos verdes como la profundidad de los pozos. Y la madre cuidaba de sus niños y se iba con Vielpersank a cultivar las huertas y luego juntos ordenaban la casa y cocinaban. Pero cuentan que el señor de Vielpersank empezó a aburrirse de aquella vida de casado y pasados como 10 años empezó a irse con los amigos a la taberna a jugar a las cartas, y también se iba a cazar los domingos y dejaba a su mujer sola con sus hijos. La mujer se resignaba, pero se entristecía. Y un día en que él se enfadó y ella le recriminó su ausencia todos los domingos, él le dijo: «Te callas, porque a ti te encontré saliendo de un pozo y no eras nadie cuando te casaste conmigo». Y en ese momento la mujer salió corriendo, destapó el pozo y se metió en las profundidades del pozo. Y dicen que por más que el señor de Vielpersank se dejó la voz gritando y gritando por la boca del pozo para que su mujer regresara, aquella mujer nunca más volvió. Pero dicen que por las mañanas los niños, antes de ir al colegio, amanecían bien peinados, la niña con las trenzas bien hechas y el niño con la raya del pelo bien hecha. Y dicen por allí, en aquella zona de Cataluña donde vivía el señor de Vielpersank, que era la mujer de agua, que salía del pozo durante la noche a cuidar de sus hijos y los peinaba y les cantaba canciones, canciones que suenan como la melodía de los ríos, para que durmieran en paz. Y esta es la historia del señor de Vielpersank y la moza de agua. Y ahora, los monstruos que viven en los aires. Aquí podéis ver el dragón. El dragón es un ser que vive en el aire, pero echa fuego y también habita en los lagos. Por eso, o en las cuevas, es un ser que posee los 4 elementos: la tierra, el fuego, el aire y el agua. Es un ser mágico que aparece en muchas de las culturas. Este dragón, en algunas culturas, es la serpiente alada, que a veces, como en México, tiene plumas. Este, que no se ve, es el ñuberu y vive en las nubes. Este monstruo habita los cielos del norte de la península.
Dicen que cuando el ñuberu aparece por el cielo es seguro que va a llover. Pero a veces lo que llueve es granizo, piedras de hielo que destrozan las cosechas. Dicen que el ñuberu aparece por los pueblos con un gorro de pico. Y en el norte de la península casi todo el mundo lleva una boina, que es un gorro plano. Por eso se sabe que es un extranjero. Y te pide alojamiento y comida. Si le das de comer y lo alojas, por la mañana cuando se va, debajo de la cama donde ha dormido, te deja una olla llena de dinero, de monedas de oro. Y si no lo alojas, te llueve sapos, culebras y ranas encima de tu casa. Dicen que por eso la gente del norte peninsular es tan hospitalaria. Este es un grifo, como el que aparece en Harry Potter, pero este es de aquí. Y esta se llama en el mundo griego la arpía y en el territorio peninsular se llama la paparrasoya. Esta come niños y niñas y está especializado en niños y niñas que dicen mentiras. Por eso ninguno de vosotros os va a comer. Este es Sugar, la serpiente alada. También se llama el cuélebre. Cuentan que en el País Vasco vive un ser femenino que se llama Mari, la diosa Mari. Mari es la diosa de la tierra, de las oquedades, de las profundidades de las cuevas. Y todas las tardes se sienta al lado de una cueva y se peina el cabello. Los viernes aparece su esposo, Sugar, la serpiente alada, el culebro. Y entonces Mari se monta en un carro tirado por cabras aladas y se va volando al encuentro de su esposo. Y cuando se encuentran en el cielo, se abrazan y se besan con tanta fuerza que se producen las tormentas. Dicen que de la unión de Mari y Sugar, el culebro, nacieron Luna y Sol, dos hermanas, que acompañan a su madre por turnos. Cuando Sol está en el alto cielo, Luna duerme dentro del vientre de su madre, de las cuevas que hay en toda la tierra. Cuando Sol inicia su camino y desciende, Luna sale del vientre de su madre en la tierra y se coloca en lo alto del cielo. En ese momento, Sol se mete dentro de su madre. Luna alumbra las noches, alumbra los pasos de los que ya no están, de los que han dejado de caminar sobre la tierra y duermen con profundidad dentro del vientre de la tierra. Por la noche, alumbrados por Luna, caminan por los lugares por donde caminaran una vez hace tiempo. Cuando Luna está cansada, baja por el horizonte y se vuelve a meter en el vientre de su madre, de donde sale Sol para ocupar un lugar en el alto cielo. Y así una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esta es la historia de la diosa Mari y su esposo, la serpiente Sugar, también llamado el culebro. Y ahora vamos con los monstruos que viven en las casas. Los monstruos que viven en el hogar, en esos fuegos que calientan y que iluminan nuestras viviendas. En los fuegos desde hace milenios vivían los espíritus, la memoria de los antepasados, de la gente que nos precedió y que ya no están. Y ahí siguen, viviendo en el fuego que es la memoria de toda esta gente que ya no está. Bueno, pues aquí en las casas viven monstruos. El monstruo más famoso es el tragaldabas, que es este que vive aquí. Los tragaldabas, que también se llaman zamparrones, tragaldabas significa que traga sin masticar y zamparrón lo mismo, que zampa sin masticar. Viven en los lugares donde hay comida, en las despensas o en los sótanos, depende. Y allá se instalan y se comen todo lo que se encuentran, también a toda la gente que se aventura a subir a su desván o a bajar a su sótano. Y el cuento que os quiero contar
es un cuento de un lugar de España que se llama Zamora. Y cuentan que aquí en Zamora, al final del pueblo, vivía la abuela María. La abuela María vivía en una casita y arriba a la guardilla, allí tenía la despensa. Y a esta despensa se vino a vivir un zamparrón. La abuela María no lo sabía. Así que aquel domingo invitó a sus 3 nietecitos a comer como hacía todos los domingos. Y se habían tomado ya la sopa y se habían tomado ya la tortilla de patata, cuando de pronto la abuela se dio cuenta de que no había bajado el queso con el membrillo para el postre. Así que mandó al nieto mayor que subiera arriba a la despensa a buscar el queso con el membrillo. Y allá que se fue. Y cuando llegó a la despensa y fue a abrir la puerta, dentro escuchó una voz que decía: mayor por mayor no vengas tú acá, que soy el zamparrón de las Islas de León y te voy a zampar. Y el mayor bajó las escaleras corriendo. ¡Ah! ¡Abuela! Arriba en la despensa hay un zamparrón que me quiere zampar. Y la abuela dijo: no pasa nada, que vaya tu hermano mediano. Y el hermano mediano, que ya sabía que arriba estaba el zamparrón, subía así. Y cuando llegó arriba a la despensa y fue a abrir la puerta, dentro escuchó una voz que decía: mediano por mediano no vengas tú acá, que soy el zamparrón de las Islas de León y te voy a zampar. Y el mediano bajó las escaleras corriendo. Y cuando llegó abajo dijo: ay, abuela, arriba en la despensa hay un zamparrón que me quiere zampar. Y la abuela dijo: no pasa nada, que vaya vuestra hermana pequeña. Y la hermana pequeña era una hermana muy pequeña, de esas que cuando se pone nerviosa se meten el dedo en la nariz. Y subía un poquito nerviosa la hermana pequeña. Y cuando llegó arriba y fue a abrir la puerta, dentro escuchó una voz que decía: pequeña por pequeña no vengas tú acá, que soy el zamparrón de las Islas de León y te voy a zampar. Y la pequeña bajó las escaleras corriendo y dijo: ay, abuela, arriba la despensa hay un zamparrón que me quiere zampar. Y la abuela dijo: no pasa nada, hala, nos quedamos sin postre, iros a casa de vuestros padres y que os aguanten ellos. Y la abuela se quedó muy triste allí, con el zamparrón en la despensa, sola. Y las abuelas de Zamora, cuando se ponen tristes y están solas, tejen. Así que sacó la silla a la puerta de su casa y se puso a tejer. Y estaba allí tejiendo cuando se acordó que arriba en la despensa tenía el pimentón, que es un polvo que se hace de machacar pimiento y se le pone a las sopas de ajo. Y es lo que cenan todas las abuelas de Zamora, todas cenan sopas de ajo. Así que la abuela se quedó muy triste, pensando que ese día se iba a quedar sin cena. Y estaba allí toda triste, cuando de pronto pasó un butanero con la bombona al hombro. ¿Sabéis lo que es un butanero? ¿No? Pues un butanero es un hombre de esos que antes, cuando no había gas que venía por tubos, traía las bombonas a las casas para cocinar. Y venía con su bombona aquí al hombro y cuando vio a la abuela le dijo: ¿qué le pasa, abuela? Y la abuela dijo: ay, hijo, que estoy muy triste, porque tengo arriba en la despensa un zaparrón que no me deja coger el pimentón. Y el butanero dijo: no se preocupe, abuela, que esto lo arreglo yo. Guárdeme la bombona que ahora mismo le echo al zamparrón. Y dejó allí la bombona y subió. Y cuando fue a abrir la puerta, dentro escuchó una voz que decía: butanero por butanero no vengas tú acá, que soy el zamparrón de las Islas de León y te voy a zampar. Y el butanero bajó las escaleras corriendo, porque los hombres fuertes también tienen miedo, solo que no lo dicen. Y cuando llegó abajo disimuló, dijo: uy, abuela, que me tengo que ir, que tengo muchas bombonas que repartir. Adiós. Y se marchó. Y la abuela se quedó muy triste en su silla de tijera tejiendo. Cuando de pronto pasó por allí un cartero con el carrito amarillo y cuando la abuela lo vio le dijo: uy, carretero, usted no me subiría arriba y me echaría al zamparrón que no me deja coger el pimentón. Y el cartero dijo: claro, abuela, para eso estamos los funcionarios públicos, para ayudar a la gente. Ahora mismo subo y le echo al zamparrón. Y dejó allí el carrito y subió las escaleras. Y cuando fue a abrir la puerta, dentro escuchó una voz que decía: cartero por cartero no vengas tú acá, que soy el zamparrón de las Islas de León y te voy a zampar.
Y el cartero bajó las escaleras corriendo, porque los funcionarios públicos también tienen miedo. Y cuando llegó abajo disimuló: ¡Uy, abuela! Que tengo muchas cartas que repartir. Me voy. Y se marchó y dejó allí a la abuela tejiendo. Y estaba allí la abuela tejiendo, cuando de pronto pasó un panadero. De esos que tienen el pelo cortito, los ojos grandes de pa' mirar y los labios de pa' besar. Y te llevaba así la camisa blanca abierta y aquí en el pelillo del pecho harina. Y cuando la abuela vio al panadero le dijo: panadero, panadero, me sube arriba y me echa el zamparrón que no me deja coger el pimentón. Y el panadero dijo: no se preocupe, abuela, ¿qué pasó? Estoy aquí. Y cuando hizo así, la harinilla que le salió del pecho. Y el panadero subió las escaleras. Y cuando fue a abrir la puerta, dentro escuchó una voz que decía: panadero por panadero, no vengas tú acá, que soy el zamparrón de las Islas de León y te voy a zampar. Y el panadero bajó las escaleras corriendo, porque los hombres guapos también tienen miedo. Pero cuando llegó abajo disimuló: uy, abuela, que me tengo que ir, que tengo muchos panes que repartir. Y se marchó. Y la abuela se quedó muy triste en su silla de tijera, tejiendo, pensando que se quedaba sin sopas de ajo. Cuando de pronto sintió que algo le subía por una pierna. Era algo pequeñito, negro, con antenas. ¿Sabéis qué era? ¡Una hormiga! Y cuando le llegó por la tripilla, la abuela le hizo unas cosquillas y la hormiga subió, llegó hasta el brazo y llegó hasta la punta de la aguja y empezó a mover las antenas, que es el lenguaje de las hormigas. Y todas las abuelas de Zamora entienden el lenguaje de las hormigas y enseguida supo lo que quería decir. Y la hormiga decía: no se preocupe, buena mujer, que yo le ayudo. Y la abuela miró a la hormiga y dijo: ¿tú, hija mía, tan pequeña y además una chica? Sí. Y la hormiga bajó por el cuerpo de la abuela y le hizo muchas cosquillas. Y se fue caminando: camina que te caminarás. Y llegó hasta la escalera. Y comenzó a subir la escalera con ese pasito lento pero sin parar que tienen las hormigas. Y cuando llegó arriba pasó por debajo de la puerta. Y allí, en mitad de la despensa, había el zamparrón. Era enorme, con una boca enorme, con cara de mala leche. Pero la hormiga empezó a subirle al zamparrón por su cuerpo y el zamparrón en su vida de zamparrón le había pasado de todo. Le habían escupido, le habían pegado, le habían tirado piedras. Y no sabía qué se sentía con las cosquillas porque nunca le habían hecho cosquillas. Así que empezó a sentir una cosa muy rara que le subía por el cuerpo y empezó a rascarse. Y se rascó tanto porque le picaba tantísimo que salió por la puerta de la despensa, bajó las escaleras, pasó por delante de la abuela que estaba sentada en su silla tejiendo y que cuando lo vio pasar dijo: ¡oh, pedazo de zamparrón! Atravesó el zamparrón todo el pueblo de Ferreras de Abajo y a la entrada del pueblo en el río Castrón, patachún, que se metió en el agua. Y allí en el agua, con el agua fresquita, dejó de picarle el cuerpo y lanzó un suspiro de zamparrón. Pero ay, cuando intentaba sacar una pata del río, porque en ese momento la hormiga que se le había quedado aquí le empezaba a bajar por el cuerpo y le empezaba a hacer cosquillas. Y el zamparrón se tenía otra vez que meter en el agua. Y allí sí, el zamparrón, metidito en el agua, en el río Castrón, a la entrada del pueblo. Así que decidle a vuestros padres, a vuestras madres, que os lleven de turismo a Castilla y León, hombre. Que en Zamora hay un pueblo que se llama Ferreras de Abajo. Y a la entrada del pueblo está el río Castrón. Y debajo del puente de piedra, todavía hoy, se puede ver al zamparrón. Esta es la historia del zamparrón. Pero en las casas viven otros seres. Aquí está el hombre del saco. El hombre del saco vive en los pueblos. Aparece con un saco al hombro. Es muy anciano, con la cara surcada de arrugas y con un palo en la mano. Este hombre del saco dicen que procede de tiempos muy lejanos y que venía del centro de la tierra. Este hombre del saco llegaba durante el solsticio de invierno, cuando el sol vence a las tinieblas y nosotros celebramos la Navidad. Dicen que antiguamente
con el palo golpeaba la tierra para despertar a las semillas. Y en el saco recogía de los que tenían y le daba a los que no tenían, porque si lo que la tierra daba no estaba repartido, la naturaleza, la primavera, no venían. Pero cuentan que pasó el tiempo y hubo gente que quería quedarse con todo y esto de repartir no le pareció bien. Así que le contó a la gente que este del saco se llevaba a los niños. Y fue así como apareció el hombre del saco. Pero este ser aparece porque lo necesitamos repartir lo que en la tierra hay. Pues este ser aparece y apareció en Inglaterra en el bosque de Isherwood y lo llamaron Robin Hood. Y después apareció en los Países Bajos con un hombre negro con la cara tiznada por el carbón, que lleva un palo y un saco y acompaña a Santa Claus, a San Nicolás, perdón, y él se llama Pedro el Negro. Pero no se lleva a los niños, realmente reparte lo que hay. Mirad, este ser y todo esto que os he contado está en un libro que se llama Estación Invierno, que habla de las cosas que celebramos en Navidad y los seres que aparecen en invierno. Pero este ser que aparece en invierno tiene una historia en la tradición oral, cuando la gente pensaba que este ser se llevaba a los niños y a las niñas. Y es que cuentan que había una vez una familia que tenía 3 hijas y la más pequeña era una niña que tenía una pierna más corta que la otra y por esa razón cojeaba un poquito. Y cuentan que las 3 muchachas se hicieron jovencitas y la madre le regaló a las 3, a cada una de ellas, un par de zapatos rojos. Y a la pequeña le dijo, cuida bien los zapatos, que tú eres la más pequeña y la más atrevida. Aquella tarde las hermanas mayores se fueron a la fuente a buscar agua y la pequeña dijo, ¡ay, yo quiero ir, llevarme, por favor, llevarme! Y las mayores dijeron, está bien, vente. Y la pequeña se puso sus zapatos rojos. Las mayores le dijeron, ¿pero a dónde vas? ¿Los vas a romper? Pero la pequeña dijo, ¡ay, yo me quiero llevar los zapatos rojos! Y se fue a la fuente. Y allí las chicas se encontraban con otras chicas, con los chicos del pueblo, cantaban, jugaban y luego volvían a casa con el cántaro lleno de agua para beber y para cocinar. Pero cuentan que aquel día de pronto apareció un hombre con la nariz ganchuda, un hombre un poco encorvado con un saco al hombro y un palo. Y las chicas comenzaron a gritar, ¡ah! ¡El hombre del saco! ¡Ah! Y salieron corriendo. Y la cojita salió corriendo también, pero se dio cuenta de que se había dejado los zapatos rojos en la fuente. Así que volvió a buscar los zapatos y a quien se encontró allí sentado en el brocal del pozo fue el hombre del saco. La niña le dijo, ¿usted ha visto mis zapatos rojos? Y el hombre del saco dijo, aquí están dentro de mi saco, entra a buscarlos. Y la niña se metió dentro del saco y allí estaban sus zapatos, pero ese fue el momento en que aprovechó el hombre del saco, cerró el saco, se echó el saco con la niña al hombro y se marchó a otro pueblo. Cuentan que aquel hombre del saco iba de pueblo en pueblo, ponía aquel saco o zurrón mágico en la plaza y le decía, canta, zurrón, canta, o te doy con la palanca. Y el zurrón cantaba, en un zurrón voy metida, en un zurrón moriré, por culpa de unos zapatos que en la fuente me dejé. Y la gente, pensando que aquel era un zurrón, un saco mágico, le echaban monedas. Y el hombre del saco guardaba las monedas y se iba con el saco a otro pueblo. Y volvía a repetir lo mismo. Ponía el saco allí y le decía, canta, zurrón, canta, o te doy con la palanca. Y el zurrón cantaba, en un zurrón voy metida, en un zurrón moriré, por culpa de unos zapatos que en la fuente me dejé. Y así de un pueblo a otro, el hombre del saco iba llevando aquel zurrón prodigioso que cantaba y la gente le echaba dinero. Debo deciros que el hombre del saco le daba de comer a la niña y la dejaba salir del saco a dormir, pero luego lo volvía a meter en el saco a cantar. Y cuentan que pasó el tiempo y aquel hombre del saco volvió al pueblo de donde se llevó a la niña y puso el zurrón allí en la plaza del pueblo y dijo, canta, zurrón, canta, o te doy con la palanca. En un zurrón voy metida, en un zurrón moriré, por culpa de unos zapatos que en la fuente me dejé. Pero en aquella plaza había una mujer que reconoció la voz de la niña y dijo, ¡uy!
si es la voz de mi ahijada, que desapareció hace un año de este pueblo. Y entonces invitó al hombre del saco a cenar. Le dio un vasito de vino y el hombre del saco se durmió. Y ese fue el momento en que aprovechó la madrina para sacar a la muchacha del saco. Y en su lugar metió un perro rabioso que tenía en el corral. Cerró bien el saco y al día siguiente el hombre del saco, cuando se levantó, se echó el saco al hombro y se fue a otro pueblo. Y cuando llegó puso el zurrón en medio de la plaza y dijo: «Canta, zurrón, canta, o te doy con la palanca». Pero de dentro no salió ninguna canción ni ninguna voz cantando. Así que volvió a decir: «Canta, zurrón, canta, o te doy con la palanca». Y nada. El hombre del saco pensó: «Uy, se me habrá quedado la niña fónica». Y abrió el saco para mirar. Pero del saco salió el perro rabioso y se fue corriendo detrás del hombre del saco a morderle el culete. Y dicen que el hombre del saco, corriendo, 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 que anda por ahí detrás de un perro, delante de un perro que le muerde. Y se sabe que el hombre del saco todavía no ha parado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esta es la historia del hombre del saco. Pero aquí también hay hadas, 3, que son viejas como todas las mujeres sabias. Duendes que viven en las casas y que tienen el gorro del pico. Y también otros seres que habitan las sombras. Y estos son los monstruos que habitan en las casas, en los pueblos, en torno a los fuegos y a las llamas que crepitan. En torno a los fuegos donde se cuentan las historias que llenan nuestra imaginación y que nos ayudan a nombrar lo que nos da miedo. Porque monstruo significa que muestra, que enseña, lo mismo que un maestro, aquello que está dentro de ti y que tú no quieres ver. Aquellas cosas que te dan miedo o que te producen fascinación. Por eso es tan importante saber quiénes son, cómo se llaman y dónde viven. Y por eso te escribí este libro, el libro de los monstruos españoles. Pero estos monstruos los puedes encontrar en cualquier lugar, no solo en España. Muchos vienen por el Mediterráneo, pero otros se fueron a América, porque los monstruos, como los cuentos, no saben de fronteras. Viven allá donde vive la imaginación humana, allá donde hay un fuego que crepita y que provoca sombras. Hasta pronto.